Y abran sus Biblias en Lucas, por favor, capítulo 5. Estamos hablando de Pedro. Estamos viendo la historia, la primera carta de Pedro. Y yo quisiera, antes de empezar la segunda carta, que lo vamos a ver los martes, quisiera tocar este tema porque, no sé, yo siento que es algo que Dios ha estado tratando con nosotros. Hoy, una vez más, hablaremos sobre la importancia de estar dispuesto a dejarlo todo por Él, ¿sí? Yo no sé qué tanto amas tú a Dios, qué tan fácil puede ser dejarlo todo por Él, o qué difícil puede ser dejar todo por Él. A veces no es tan fácil. Ahorita que estábamos viendo en nuestra reunión de navegantes, tocábamos un tema como esto: ¿estás dispuesto a morir a ti mismo? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz, dejarlo todo para seguirle? Y se oye muy fácil, es muy fácil decir amén, claro, sí, pero el hacerlo a veces no es tan fácil como a veces pensamos. Entonces la idea es: ¿estarás dispuesto a dejarlo todo por Él? ¿Estás dispuesto a renunciar a ti mismo? ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo por Él? Bueno, esto lo veremos el día de hoy, y esperando que Dios a cada uno de nosotros nos hable conforme Dios tiene preparado. Así que, ¿por qué no abres tu Biblia en Lucas capítulo 5? Voy a leer los 11 versículos, veremos solamente 11 versículos, de ahí nos vamos a ver a varias partes, pero veremos 11 versículos, lo leemos y ponemos este tiempo en la mano de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oramos. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de venir delante de ti, Dios, para alabarte, adorarte, exaltarte, Dios, entregarte nuestra vida por completo y aún nuestros recursos delante de ti. Y también te damos gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de leer tu palabra y estar abiertos a escuchar lo que tú nos quieres enseñar. No permitas que esta reunión sea una reunión más. No permitas que solamente vengamos y estemos escuchando, sino que abramos nuestro corazón para recibir tu mensaje, tu palabra, y tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros. Háblanos, ministranos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viendo esta historia donde me habla de un grupo de personas que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Jesús. Y decía en un principio: ¿cuántos de aquí estarán dispuestos a dejarlo todo completamente por Él? El día de hoy será una palabra que nos confrontará a saber si estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. En el versículo 1, vamos a irnos verso a verso como siempre lo hacemos. Dice ahí: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír. ¿Qué querían escuchar? La palabra de Dios. Entonces, este era un lago del mar de Galilea. No era un lago muy grande, pero de esta zona eran algunos de sus discípulos, como Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Y en este momento la gente empezaba a reunirse, se agolpaba, era una gran multitud. Y bien interesante, porque la gente empezaba a escuchar a Jesús y a seguir a Jesús por las cosas que él hablaba, enseñaba, incluso lo que él hacía. Si tú te vas al capítulo anterior, que no vamos, usted lo hace en tu casa, te vas a dar cuenta que Jesús estaba enseñando la palabra, y al momento de estar enseñando le traían enfermos y oraban por ellos y sanaban, le traían endemoniados y eran libres también a través de la palabra de nuestro Señor. Y de repente esto empezaba a crecer, la fama de él empezaba a crecer. Jesús enseñaba en la sinagoga y esto hacía que mucha gente se acercaba a él para escuchar la palabra de Dios. Y por eso leíamos ahí donde dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y es importante esto, ¿por qué? Porque el principal ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue la enseñanza. En lo que él estaba enfocado es en hablar lo que Dios había dicho, la palabra del Señor. Interesante, porque si hacemos una comparación de aquel momento al día de nosotros, al que vivimos, podemos darnos cuenta que Jesús no estaba enfocado en las sanidades. O sea, la reunión no era para ver, traigan todos sus enfermos y vamos a orar para que sanen. Ese no era el propósito principal, aunque no dudamos que si oramos, Dios puede traer sanidad sobre aquellos que lo necesitan, ¿cierto? El propósito tampoco estaba enfocado en la liberación. A ver, todos los endemoniados, tráiganlos. No era el propósito principal. Otra vez era la palabra, y la misma palabra de parte de Dios tiene autoridad para echar fuera a todos los demonios. Tampoco estaba enfocado en la fama o en el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No estaba enfocado incluso ni en la prosperidad económica. O sea, no estaba, vengan todos aquellos que tienen deudas. Ese no era el propósito principal de la enseñanza que Jesús estaba haciendo, sino que él estaba enfocado completamente en la palabra de Dios. Por eso dice ahí, la gente se agolpaba y dice ahí, para oír ¿qué? Pues la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decir. Y esto es interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque el día de hoy nosotros tenemos que aprender que lo más importante que nosotros debemos de enfocarnos es escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios nos quiere decir, escuchar lo que Jesús nos quiere enseñar. A veces es increíble que puede haber incluso reuniones o grupos o iglesias que de repente se toman más tiempo en la alabanza, se toman más tiempo en la ofrenda o en otros testimonios, que todo esto es bueno. Pero de repente le ponen 5 o 10 minutos a escuchar la palabra. Incluso he escuchado momentos donde la gente ha dicho, estuvo tan bueno el culto, tan buena la alabanza, que ni hubo necesidad de la predicación. Y de repente ese es un error, porque lo más importante para nosotros debe de ser escuchar lo que Dios nos quiere hablar. El estar en este momento no es escuchar quién está al frente y habla, sino leer su palabra. ¿Y qué puedo recibir? Yo puedo a lo mejor dar alguna idea de lo que estamos leyendo, pero la misma palabra por sí sola habla a tu corazón, habla a tu vida, y eso es lo que te va a transformar. Eso es lo que va a cambiar nuestra vida. No es una reunión, no es una iglesia, sino es la palabra de Dios que puede llegar a mi corazón, se penetra, parte todo mi interior, y aún de lo profundo me puede transformar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma de enfocarnos y cambiar, si no es a través de la palabra de nuestro Dios. Sigamos leyendo, versículo 2 dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Entonces está Jesús, está llegando al lago, empieza la gente a agolparse, Jesús voltea, y no es una casualidad. Aquí no son las que le llaman las idiosidencias, ¿no? La conciencia de parte de Dios, no, Dios tiene todo el control. La gente empieza a acercarse, él voltea a ver las barcas, y hay dos barcas que están ahí, que lavaban sus redes, y esto me hace entender algo, que iban llegando. Normalmente los pescadores salían a hacer su trabajo en la noche, en la mañana llegaban y recogían todo lo que habían pescado y preparaban, lavaban sus redes para que estuviera todo listo para el día siguiente. Pero de repente Jesús voltea y ve una barca que le llama la atención y la escoge. Versículo 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sí? Entonces, dentro de esto hay una barca que es de Simón. ¿Sí? Interesante, porque esta no es la primera vez que Jesús tiene un encuentro con Simón. Vamos a ver dos pasajes para ver simplemente dos encuentros que Jesús tuvo con Simón antes de este momento. Uno de los primeros encuentros, o el primer encuentro que tuvo, está en Juan capítulo 1, verso 35. Juan capítulo 1, verso 35 dice de esta manera: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Aquí me está hablando de Juan el Bautista, que estaba con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Como que de repente esta escena está media rara, ¿no? Va Jesús caminando, siente que lo están siguiendo dos personas, y a lo mejor ahí va Jesús, camina 2, 3 pasos y ellos también, camina un poquito más y ellos también. Jesús voltea y le dice: ¿qué buscan? Y él dice, pues ellos le dicen: pues ¿dónde vives? Y Jesús le dice: bueno, pues vengan y vean. Dice verso 39: fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y esto es la primera escena impresionante, porque Simón y Jesús nunca se habían topado. Y cuando Andrés va con Simón y le dice: hemos hallado al Mesías, al Cristo, lo lleva hasta donde está Jesús. Y cuando llega, es Jesús el que voltea y reconoce quién es él. Recuerden que Jesús lo sabe todo. Y le dice: tú eres Simón. Y le dice quién es el papá: eres hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sí? Y lo conoce completamente, sabe quién es. ¿Sí? Él le dice, hasta le pone un apodo, ¿no? Serás Pedro, que significa piedra o roca. Entonces él es, si a alguien le gusta lo de las películas, él fue el primer roca que hubo, ¿verdad? Cuando hablan de la roca, ¿conoces la roca? ¿Cómo no? Es Pedro. Está ahí en Lucas y ahí en los evangelios aparece, claro que sí. Lo estamos viendo en la iglesia. De veras, y lo invitas y ya van a conocer a la roca, ¿verdad? Ese es un encuentro. Otro encuentro está en Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39. Otro encuentro. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga
¿Estamos ahí o no estamos? Lucas 4:38. Ahí está. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose y al instante les servía. Entonces, este es otro momento. Está Jesús ahora entrando a la casa de Simón. Y impresionante, porque no solamente ahora lo conoce, no solamente le ha puesto un apodo y hay una plática, un conocimiento entre ellos, sino que ahora lo lleva a su casa, hay una necesidad, él ora por su suegra, le muestra el poder que hay en Jesús, y al instante la suegra queda sanada, y ahí empieza a servirle, y es un momento impresionante o importante. ¿Por qué? Porque es un milagro al instante. Y ve Simón Pedro ve el poder que hay en Jesús. Si regresamos ahí a Lucas, donde estábamos al principio, recordemos que este es otro encuentro que tiene Simón o Jesús con Simón, o Simón con Jesús. Y mira lo que dice el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sí? Y muy probablemente Jesús está a la orilla, hay mucha gente, no puede estarles hablando a todos. Ve una barca, es la de Simón, se sube, le pide que la aparte un poquito de la orilla para que se convierta como en un escenario. Y algunos consideran simplemente que el hecho de estar hablando ahí, probablemente la brisa o el aire hacía que la voz pudiera llegar hacia todos. Pero lo importante de todo esto es que Jesús seguía enseñando la palabra. O sea, Jesús está enfocado en la enseñanza. Vemos a Simón que obedece, pero es Jesús utilizando los recursos de Simón para cumplir un propósito. Ahora, la Biblia no me dice qué es lo que estaba enseñando, pero puede ser, por lo que vemos, algo de la fe, algo de confiar en su palabra, algo de la obediencia. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4: y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y empieza Jesús a hacer algo que no podía ser algo tan normal en aquel momento, porque lo primero que le dice es: boga mar adentro. Y esto habla de ir más a lo profundo. ¿Con cuál propósito? Bueno, pues de echar las redes y para poder pescar. Jesús está dando una indicación. ¿Sabes qué? Ya te separaste tantito para predicar. Vamos mar adentro, vamos más a lo profundo y vamos a echar ahí las redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sí? Creo que podemos entender el momento en que estaba teniendo Pedro, y no era nada tranquilo. Yo no sé si podía estar frustrado, creo que sí, cansado por lo que había acontecido, que le dice: toda la noche hemos estado tratando hemos trabajado y hemos tratado de pescar, y hemos echado la red una vez y otra y otra, y es tan claro lo que la Biblia me dice, que dice: nada hemos pescado. Algo que quiero resaltar, que Simón le dice maestro. Mira la expresión que es maestro, es: tú eres el que nos enseñas, tú eres el que hablas.
Y pareciera que las profesiones de estas dos personas se están cruzando. ¿Por qué? Porque Jesús es un maestro que enseña y en teoría no debería de saber de pesca como Pedro, que es un pescador. En teoría podríamos pensar que Jesús no sabe en qué momento quizás se debe de pescar, ¿sí? Pero lo importante es que Pedro va a obedecer. Y él dice, hemos fracasado, no hemos tenido el éxito, pero él dice, mas en tu palabra, en lo que tú has dicho. Y creo que aquí Pedro está confiando en lo que Jesús dice. Y en tu palabra echaré la red. Y creo que esto es importante para nosotros, porque yo no sé cómo te encuentras el día de hoy. ¿Cómo estás? A lo mejor estás cansado por tu situación. Yo no sé si estás frustrado porque lo que tú estás tratando de salir adelante o avanzar, las cosas no salen como deberían de salir, o como tú crees, o como tú piensas. Y luego de repente lees la Biblia y Dios te dice, confía en mí. Y de repente vienes a la iglesia y a lo mejor en la misma predicación Dios te habla, yo voy a hacer algo en ti. Yo voy a cumplir mi propósito. Descansa en mí, confía en mí. Y de repente no es fácil creer por lo que estamos viviendo, quizás a lo que Dios nos está diciendo. Pero creo que esta enseñanza es importante para cada uno de nosotros, y debes de entender algo: el estudiar la palabra, el leer la palabra, el vivir la palabra, al final va a producir un cambio en tu vida y va a traer algo importante en ti. Hay un canto que entonamos, ¿no?, que dice algo así: aunque no puedo ver, yo sé que tú estás obrando. Y hay muchas veces que nosotros no lo entendemos ni lo estamos viendo, pero Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. La Biblia me dice claramente que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tenemos que aprender a descansar, a confiar, a creer, a poner nuestra confianza plenamente en Dios, sabiendo que Él va a obrar. Lo más importante de todo esto que yo veo es la obediencia de Simón, de Pedro. Porque Pedro pudo haber dicho: ay, Señor, andamos cansados, ¿cómo ves si en la noche volvemos otra vez todos juntos? Pedro pudo haber dicho: Señor, discúlpame que te corrija, pero no es el mejor momento para pescar. Aquí se pesca en la noche. En la mañana el sol y todo hace que los peces se escondan y no va a ser buena pesca. Pedro pudo haber dicho: te voy a dar una clase, te voy a enseñar cómo se debe de pescar y cuándo es, los tiempos y todo. Pero en ningún momento vemos en la palabra que Pedro replica nada, al contrario, simplemente obedece. Y lo que me encanta que dice: mas en tu palabra. O sea, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, no en mi experiencia, no en lo que yo he vivido, sino en lo que tú dices, en lo que tú me has hablado. En esa palabra voy a echar la red. Y creo que es lo mismo que hoy Dios quiere que tú aprendas. La situación que estás viviendo, enfrentando, no va a cambiar ni por tu experiencia, ni por tus conocimientos, ni por tu capacidad, ni por tus recursos. Si Dios te ha dicho que Él es tu sanador, Él te va a sanar. Si Él te ha dicho que Él es tu proveedor, Él te va a proveer. Si Dios te ha dicho que está contigo, Él está contigo. Tienes que aprender a creer a lo que Él te ha estado hablando o diciendo en todo momento. Mira lo que sucede, versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El resultado es sorprendente. Hay una gran cantidad de peces al momento que obedece y van a pescar. Tanto así que dice que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron
y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y esto me habla de que fue una gran pesca, fue un gran milagro. Primero, las redes se querían romper por la gran cantidad de peces. Lo segundo, se hundían las barcas porque era tanto lo que ellos habían tomado, habían pescado. Estamos viendo definitivamente un gran milagro. Cuando no se podía, lo hicieron. Y mira lo que yo quiero resaltar, no son los peces, porque no vamos a decir todos a comer pescado, ¿verdad? Pero quiero resaltar esto, versículo 8. Veamos la reacción de Pedro. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, ¿cómo le dice ahora? Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí? Cuando Pedro vio lo que está sucediendo, se dio cuenta una vez más, o se dio cuenta realmente quién es Jesús. No solamente es alguien que enseña muy bien y que atrae multitudes. No es alguien que solamente puede sanar a un enfermo, como fue con su suegra, sino es alguien que puede hacer algo mucho más grande. Ahora los ojos de Pedro puestos en Jesús han cambiado. Ya no lo considera como cualquier persona, sino con algo extraordinario, tanto así que es digno de adorar. Y este Simón Pedro me dice ahí que cayó de rodillas, y lo que hace es reconocer quién es Jesús. Ahora le llama Señor. Ahora sabe que es Señor. Hoy una vez más estábamos viendo precisamente el tema de Jesucristo como el Señor, el centro de nuestra vida en Navegantes. Y yo les compartía o les comentaba a los hermanos, muchas veces usamos el nombre de Señor como algo normal. A Jesús le decimos que es el Señor de nuestra vida, pero como decir que es Dios. Pero muchas veces no entendemos realmente lo que significa la palabra Señor. La palabra Señor me habla de alguien que es el dueño, el amo, el que manda, el que dirige, el que ordena. Y si Él es Señor, yo me convierto ¿en qué? En siervo, en esclavo, en alguien que no tiene ni voz ni voto, alguien que no puede decir nada, no puede opinar, no puede hablar, simplemente está a lo que su Señor, a su amo, su dueño indique, ordene, y el siervo tiene que obedecer sin preguntarse nada. Yo veo a Simón con esa actitud. Cambia su instante de decir es maestro, ahora es el Señor. Y creo que esa es la manera en que nosotros tenemos que aprender a ver a Jesús como el Señor de mi vida, el que me ordena, el que me manda, el que me habla, el que me dice. Y yo simplemente como un siervo más que obedece todo lo que Él está diciendo. La reacción, escúchame bien, la reacción de Pedro al darse cuenta quién está delante de él y que es el Señor y que es Dios, lo hace hacer dos cosas. La primera es adorarle. Por eso dice ahí, cayó de rodillas ante Jesús. Y ante nadie podían ellos arrodillarse según los mandamientos, solamente ante Dios. O sea, lo que hace Pedro es reconocer que Jesús es Dios. Él sabe que quien está frente a él es Dios, y no hay otra mejor manera de estar ante Dios sino de rodillas. Y esto me habla de la condición. ¿Tú quieres tener un encuentro con Dios? ¿Quieres estar con Dios? La manera que tú tienes que estar con Él es adorándole. Muchas veces cometemos un error al saber lo que la Biblia me dice. La Biblia me dice que somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús,
Y de repente queremos verlo al tú por tú, se nos olvida que Él sigue siendo Dios y mi condición es que somos polvo y no somos nada delante de Él. Cuando tú estás en un encuentro con Dios, la mejor manera de estar con Él es de rodillas. El de rodillas es entender que me estoy humillando, que yo no soy nadie en delante de Él y que Él lo es todo en mi vida. No puedo olvidarme que Él es Dios. Y lo que está haciendo Pedro precisamente es esto. Ahora, no es la única ocasión. Mire, vamos tantito a otra escena donde se postran ante Jesús en Mateo 17:1. Simplemente como reforzar que cuando alguien se encuentra ante Jesús como Dios, la manera en que lo hacen es postrándose ante Él. Dice Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y les llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Una escena igual. Está Jesús transfigurándose, está Moisés, está Elías, y mientras están ahí, bueno, pues algo especial está pasando, ¿no? Pero cuando se escucha una voz y es Dios hablando y mostrando que Él es su hijo amado, que a Él tienen que oír, lo que los hace a Él reaccionar o su respuesta es: se postraron ante Él, cayeron de rodillas ante Jesús, y ahí tuvieron gran temor. Creo que esto me ayuda a entender cuál es mi posición, hermano, delante de Dios. ¿Cuál es mi postura? Nunca se me debe de olvidar quién soy delante de Él. O más bien, nunca se nos debe de olvidar quién es Él. Que a veces se nos olvida y fallamos y no obedecemos, porque se nos olvida lo grande que es Él. Entonces la primera reacción que tuvo Pedro es adoración. Se pone de rodillas adorándole. La segunda reacción, si volvemos otra vez ahí a Lucas capítulo 5, donde dice, donde él y cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esta segunda reacción que tuvo Pedro ante Jesús, ante un encuentro, es que se da cuenta de quién es Dios, ve la santidad, y entonces se da cuenta de su condición como hombre. De repente llega un momento donde a Pedro no le importa su frustración. ¿Cuál es la frustración? Pues no hemos pescado. ¿Qué más? No me está yendo nada bien. Pero ahora está viendo algo maravilloso. Sabe que el que está delante de él es Dios. Y entonces voltea a verse su condición y se da cuenta de que es un pecador. Se da cuenta de su condición. Él no está pensando que me va a ir bien, hay que venderlo, dónde voy a trabajar. No, cuando él empieza a ver la gran cantidad de peces, se da cuenta del milagro que acaba de suceder, y entonces se da cuenta de que él es un pecador. Tanto así que le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador.
¿Sabes quién es? Él reconoce su condición, que ha pecado, que ha fallado, que no es digno de estar delante de Él. Alguien que está metido en sus vicios, en sus pecados, en sus agresiones. Y es que la Biblia me enseña claramente que el pecado me separa de Dios. La Biblia me dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios, alejados de Dios completamente. Por eso el hombre necesita a Dios. Y el hombre debe de conocer su condición. Si tú vienes el día de hoy a la reunión, si tú te metes en alabanza, en un tiempo de adoración, lo primero que yo debo de hacer es ponerme de rodillas delante de Él, reconociendo quién es, para adorarle. Y lo segundo que tengo que hacer es reconocer mi condición. ¿De qué? De que he pecado. ¿Cuántos de ustedes han pecado en esta semana? Levante la mano. ¿Cuántos han pecado en esta mañana? No os hagáis. El que no levantó la mano también pecó, ¿verdad? ¿Por qué pregunto esto? Porque todos. Entonces, ¿cuál es mi condición? Yo no puedo venir delante de Él. La Biblia me dice que puedo entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. Por su gracia, por su amor. Pero yo no puedo olvidar y reconocer que sigo fallando todos los días en mi manera de hablar, de pensar. Porque la Biblia me dice que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si tengo que reconocer, hermano, el venir a la iglesia y reconocer delante de Dios mi condición. Sigo fallando, Dios, perdóname. Reconocer que solamente a Él lo necesito. Que debo de venir a humillarme delante de su presencia. Sigamos leyendo versículo 9. Dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, no solamente es Pedro lo que está asombrado, sino también está asombrado Andrés, Jacobo y Juan, sorprendidos por lo que ha sucedido. Tanto así que nos dice que el temor se apoderó de ellos. Y aprendo algo. Jesús conocía a Pedro. ¿Usted cree que Jesús no sabía que él era pecador? Claro, lo conoce. Le conoció cuando le cambió el nombre. Tú eres Cefas, pero se has llamado ahora La Roca. Y luego, más adelante, le hizo un favor y le sanó a la suegra, ¿verdad? Hizo un milagro ahí en su casa. Ahora le ayuda en una pesca y ve la mano de Dios en todo momento. Está Dios tocando ahí a Pedro porque hay un propósito. Lo más importante es la reacción de Pedro, que él reconoce su condición. Le reconoce que es un pecador. Tanto así que le dice: no soy digno de estar contigo, apártate de mí. Y cuando está ahí en ese momento, qué impresionante que Jesús, aún conociéndolo, le va a dar un propósito a su vida. Y le dice: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Es Jesús dándole un sentido y un propósito a su vida. Y es lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. Ha estado tocando a nuestras vidas. Por algo estamos aquí. Hemos escuchado que Él ha estado teniendo encuentros con nosotros de diferentes lugares, de diferentes maneras, con lo cual hoy estamos aquí. En algún momento hemos reconocido que éramos pecadores y que ocupábamos un Salvador. Por eso estamos aquí. Y si no, bueno, por eso estás aquí ahora.
Lo más impresionante es que a pesar de lo que somos, hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Con un propósito especial, el cual le dice: serás pescador de hombre. Y es algo importante, porque no es algo que va a hacer con sus propias fuerzas. Y esta invitación me habla también a que lo llama a seguirlo. ¿Sí? Dice el versículo 11: y cuando llegaron a la tierra, cuando llegaron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Híjole, para mí es algo muy impresionante. La escena, yo cuando me la imagino, es muy impresionante. Porque te puedes imaginar, tú tienes una barca, hay un momento donde hay una frustración porque no has pescado nada. Hay que pagarles quizás a los pescadores, hay un negocio ahí que va a estar adelante, hay que ir a vender, hay que ir a entregar, hay todo un proceso, un trabajo. Y de repente, una noche no hay nada que pescar, estás pensado, estás frustrado, enojado, molesto, no sé cómo estaba Pedro. De repente se le aparece, o Jesús está ahí, le dice todo lo que acabamos de leer, van a pescar. Ahora todo cambia. Hay una gran cantidad de peces. Las barcas están a punto hasta de hundirse por la gran cantidad. Y cualquiera pudiera estar diciendo y pensando: bueno, voy a llegar y voy a llamarle a aquellos y voy a llevar el producto, vamos a venderlo, vamos a hacer un gran negocio. A lo mejor alguien puede decir: un buen negociante ve a Jesús como su socio. ¿Cómo ves, Señor? ¿Hacemos un negocio a partir de ahora? Tú nomás dime dónde y yo voy y pesco. A partir de ahora, híjole, nunca más nos va a pasar. Es más, ya ni para qué desvelarnos, porque hasta en la mañana podemos ir a pescar. Y podemos tener de todo. Pero me llama la atención que está Pedro dispuesto a dejarlo todo, porque ha tenido un encuentro con Dios. Y mi pregunta para ti el día de hoy es: primero, ¿has tenido un encuentro con Dios? ¿Has estado con Él? ¿Le conoces? ¿Cuál fue tu reacción? ¿O cuál es tu reacción día a día? Ahora, me imagino, no solamente Jesús, ellos, la multitud que estaba escuchando a Jesús, a lo mejor dijeron: esperemos, va y viene, ahorita regresa. A lo mejor se dieron cuenta que iban a ir a pescar, y a lo mejor hubieran pensado: es una tontería esto, es una locura, a esta hora no se pesca. Pero vienen ellos con una gran cantidad de peces. Pudiéramos pensar que es el mejor momento para Pedro, para su empresa. Pero para Pedro lo más importante es estar con Dios. Y está dispuesto a dejarlo todo para estar con Él. Y a mí me muestra algo. Es una evidencia de alguien que adora a Dios de verdad. De alguien que reconoce que está en pecado genuinamente y que está dispuesto a dejarlo todo para estar con Jesús, porque sabe que el mejor lugar donde puede estar es con Jesús, con Dios. La pregunta es para nosotros: ¿en dónde estás? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Él? ¿Qué? Yo no sé, Dios tiene que hablarte. Algunos tienen que dispuesto a dejar carrera, sueños y planes para servirle tiempo completo. Otros dejar gustos, planes, deseos, voluntad
para hacer su voluntad, yo no sé. Pero lo importante es, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por Él? ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida completamente a Él? Yo creo en lo que hemos estado viendo tanto en Pedro como en las semanas de características de un cristiano verdadero, que Dios nos está llamando a vivir completamente para Él. Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. La venida de Cristo cada vez está más cerca. Y creo que Dios quiere hacer un llamado con la iglesia. Y la pregunta es, ¿quién está dispuesto a dejarlo todo por Él? Y no se trata de que, ¿sabes qué? Pues como ya reprobé todas mis materias, ¿verdad? Ahora sí, Dios, lo dejo todo por ti. No, eso no es. El dejarlo todo es saber que tienes un título, un puesto, una oferta, y de repente decir, estoy dispuesto a dejarlo todo y a estar dispuesto a vivir por fe para Jesús. Eso es vivir todo completamente para Él. Cada uno, hay algo que Dios te ha dicho, que Dios te está hablando, que Dios te está llamando, que Dios te está moviendo, o lo va a hacer. Y la idea de hoy es que puedas entender cómo hay alguien que cuando tiene un encuentro con Jesús está dispuesto a dejarlo todo por Él. Podemos ver otras historias de gente que Jesús sanó y que le dijo, Señor, estoy dispuesto a seguirte. Y Jesús dijo, no, ve a tu casa y nomás dile lo que te ha sucedido. Pero que tiene un encuentro con Dios, su vida debe de cambiar por completo. No podemos decir que tiene un encuentro con Dios y seguir viviendo igual. No puedo decir que amo a Dios y hacer mi vida como yo quiero. ¿Realmente Jesús es lo más importante en tu vida? ¿Realmente es Jesús lo más importante en tu vida? Yo les hacía una pregunta hace rato a los hermanos de Navegantes. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo puedo saber qué es lo más importante en tu vida o en mi vida? ¿Qué es lo más importante en la vida de alguien? Y creo que dijimos ahí, a lo que le inviertas más el tiempo. A lo que más amas, más le inviertes tiempo. La pregunta es, ¿qué tanto amas a Dios? La pregunta sería, ¿es a Dios, a Jesús, a quien más le inviertes tiempo? ¿Le amas tanto como para estar dispuesto a dejarlo todo por Él? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque Él estuvo dispuesto a darlo todo por cada uno de nosotros. Dios está dispuesto a hacer un milagro en tu vida. Dios puede hacer para Dios no hay nada imposible. En un instante lo hace. Él es el creador de todo, de lo que no es, lo hace real en un instante. Pero quiere que tú puedas tener esa actitud de adoración, que te humilles delante de Él, que reconozcas que eres un pecador y que lo necesitas. Y número 3, que estés dispuesto a dejarlo todo para seguirlo a Él. La tercera es la más difícil, ¿no? Adorarle, sí, hasta sé cantar, qué bueno. 2, que soy un pecador, claro, soy un experto en eso. Desde que nací, sigo pecando. Pero estar dispuesto a darlo todo por Él, a demostrar que le amo, dándolo todo, no es nada fácil. Pero creo que
cuando ellos se dieron cuenta quién estaba delante de ellos, les llevó a tener ese temor y decir, el mejor lugar es estar con Él. Así que yo te invito el día de hoy que estés dispuesto a darle tu corazón y tu vida completamente a Él. Ponte de